Tragedia en pleno set. Mientras ensayaban escena para una serie del canal Televisa, 2 actores cayeron de un puente y murieron. Encartado con una aeronave, Andrés Manuel López Obrador propone rifar el avión presidencial en la Lotería de México. Durante su primer discurso público en 8 años, líder supremo de Irán desafía a Occidente y califica a Trump de payaso y traidor. Insólito reclamo, un sordo demanda a una página de pornografía por no tener subtítulos en los videos. Y en deportes, presentes distintos, mientras Santiago Arias, Jerry Mina y David Ospina serán titulares en sus respectivas ligas, James Rodríguez de nuevo no ingresó ni siquiera en la convocatoria del Real Madrid. Detalles en un instante. Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. A través de una carta, Francisco Santos confirmó su salida como embajador de Colombia en Washington. Nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez reportó esto en el siguiente informe. Colombia tendrá un nuevo embajador en Washington en los próximos días, tras la renuncia de Pacho Santos, que a través de su carta le informó al presidente Duque que deja el cargo después de 1 año y 4 meses representando a Colombia en Estados Unidos. Francisco Santos deja la sede diplomática más importante del país en medio de varios escándalos que salpicaron su trabajo. La polémica con el embajador Francisco Santos empezó desde el primer día que llegó al cargo, al decir públicamente que todas las opciones se tenían que considerar con Venezuela, incluso una salida militar, afirmación que iba en contra del tono pacífico que había adoptado el presidente Duque frente al vecino país, esto en medio de la alta tensión militar de entonces. Pero sin duda, uno de los escándalos más conocidos fue la filtración de la conversación que tuvo con la canciller Claudia Blum en un salón reservado del Hotel Mandarín en Washington. En la conversación, Santos dice, entre otras cosas, que el exministro de Defensa Guillermo Botero no trabajaba, que el excanciller Carlos Holmes Trujillo no tenía una estrategia diplomática y que el Departamento de Estado era un desorden que no funcionaba. A esto hay que agregarle la otra polémica que generó su supuesta afirmación de que Bolsonaro contaría con la ayuda de Colombia si Brasil intervenía militarmente en Venezuela. Escándalos que complicaron su trabajo diplomático y por los que prefirió hacerse a un costado y entregar la carta de renuncia al presidente Duque, en la que dijo textualmente: quiero agradecer la confianza que depositó en mí al nombrarme embajador de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos. Fue un honor para mí contribuir al fortalecimiento de la relación de Colombia con Estados Unidos y en la recuperación de la confianza en la palabra de nuestro gobierno. Con la satisfacción de la labor cumplida, hoy me permito presentarle mi renuncia a este cargo. En la carta, el ex embajador resaltó sus aciertos. Dijo que gracias a su trabajo, la Institución Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos entregará al país $5.000 millones para invertir en zonas afectadas por el narcotráfico, y resaltó también que Estados Unidos le ha dado más financiación al gobierno colombiano para hacer frente a la crisis migratoria venezolana. El ex embajador Francisco Santos agradeció también al presidente Duque por los ofrecimientos que le hizo para continuar en su gobierno, pero dijo que prefiere recuperar la posibilidad de opinar con libertad sobre lo que está pasando en el país, insinuando que su futuro está más cerca de los medios de comunicación. Entre tanto, algunos de los nombres más opcionados para reemplazar a Pacho Santos son Sergio Díaz Granados, actual director de Colombia para el BID, y Simón Gaviria. Informó para Red Más Internacional desde la Embajada de Colombia en Washington, Cristóbal Vázquez. Hay conmoción en México por la muerte de 2 actores durante el ensayo de una escena para una serie del canal Televisa. Los artistas se cayeron de un puente en una de las locaciones usadas por la producción. Los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera murieron mientras ensayaban una escena de la serie Sin Miedo a la Verdad del canal mexicano Televisa. Y es hermana de Manuel Montero. En este momento me vas a decir dónde está mi hermana. A través de un comunicado, la empresa dio a conocer que los artistas cayeron de un puente cuando practicaban para las grabaciones de la 3ª temporada en una locación ubicada en la colonia agrícola oriental en Ciudad de México.
No sé por qué quieren ayudarme, pero estoy desesperado. En redes sociales circuló esta fotografía que muestra el lugar en donde supuestamente ocurrió el accidente, mientras que el portal de noticias Infobae divulgó estas fotografías para ilustrar que los actores debían cruzar un puente elevado a 5 metros, pero en dicha maniobra cayeron al suelo. Navarro era una figura consagrada que había participado en varias producciones mexicanas e internacionales. Formaba parte de la serie desde su primera temporada, en la que interpretó a Soto, un agente de la policía capitalina corrupto. Rivera, por su parte, era un actor cómico que trabajó para la agencia Lemon Studios durante los últimos años. Ambos hacían parte de la serie Sin Miedo a la Verdad de Televisa, que trata temas como acoso, ciberbullying, corrupción y narcomenudeo, entre otros. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció 4.000 empleos a los integrantes de una nueva caravana de migrantes que pretende llegar a la frontera con Estados Unidos. En su habitual conferencia matutina, López Obrador dio a conocer la propuesta para enfrentar la problemática desatada por la nueva caravana de migrantes que partió esta semana de Honduras y que pretende llegar a la frontera entre México y Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida. Tenemos más de 4.000 empleos ahí, en la frontera sur, disponibles. Desde luego, albergues y atención médica, todo, pero trabajo en nuestro país. Se ofrece eso. El mandatario hizo el anuncio luego de que la noche del 16 de enero, un primer grupo de migrantes hondureños ingresara a territorio mexicano por puntos del estado de Chiapas fronterizos con Guatemala, según la Secretaría de Gobernación Azteca. Y continuamos con noticias del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso rifar el avión presidencial en la Lotería de México. El gobierno mexicano se mantiene en la búsqueda del comprador del avión presidencial José María Morelos y Pavón, avaluado en $130 millones según la Organización de las Naciones Unidas. Al respecto, López Obrador sorprendió a la opinión pública al dar a conocer una nueva alternativa para salir de la aeronave. Una rifa. $500, 6 millones de cachitos, la Lotería Nacional. La Lotería Nacional, a ver, lo explico. Estamos hablando de opciones, ¿eh? El jefe de Estado explicó que contempla al menos 5 opciones para ofrecer la aeronave, las cuales van desde venderlo en partes, intercambiarlo por ambulancias, hasta rifarlo. En el caso de la lotería serían 6 millones de números, de cachitos, ¿sí?, para que se entienda. 500 pesos son 3,000 millones. En el avión, si son 130 millones de dólares, estamos hablando de 2.500, pero se le daría al que ganara el avión, ya incluido un servicio de operación de 2 años o de 1 año. La aeronave con capacidad para 80 pasajeros se encuentra en exhibición en California desde el año pasado, lo que ha obligado al gobierno a desembolsar cerca de $1.600.000 en su mantenimiento. Un diputado opositor venezolano difundió un audio que sería la prueba de los sobornos ofrecidos por el régimen de Nicolás Maduro para evitar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Alfonso Marquina denunció que su colega, el diputado José Noriega, intentó sobornarlo para sabotear la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Marquina dio a conocer un fragmento de una llamada telefónica sostenida el pasado 12 de diciembre, en la que Noriega le habló del monto que supuestamente estaba ofreciendo el régimen de Nicolás Maduro a cambio de votar por Luis Parra el 5 de enero de este año como nuevo jefe del ente legislativo. Entonces la cuestión económica inicial, bueno, la cuestión que acordamos finalmente fue suficiente. Había una propuesta difusa inicialmente que habían hablado de uno. Yo le propuse ir uno de 200. Finalmente vinieron con una propuesta de 500, ¿vale? Que eso no lo íbamos a aceptar. En esa conversación se hablaba no solo de sacar a los diputados del juego, sino también se hablaba de que era necesario por parte del régimen implementar medidas contra aquellos que no aceptaran las amenazas o en este caso el chantaje. Noriega, quien había sido expulsado de las filas del partido Voluntad Popular de Juan Guaidó y ahora hace parte de la junta directiva de la asamblea encabezada por Luis Parra, negó las acusaciones con un pronunciamiento en su cuenta de Twitter. Quienes me conocen bien, mis amigos y familiares, saben que esa no es mi voz. Pretenden enlodar mi imagen y la de todos los que dimos un paso firme en contra de las cúpulas que a espaldas del pueblo comparten y se reparten el poder en nuestro país. La denuncia de Marquina se dio a conocer horas antes de que la dictadura chavista excarcelara al periodista Víctor Ugas tras mantenerlo secuestrado durante 28 días. El comunicador fue detenido el pasado 20 de diciembre junto al diputado opositor Gilbert Caro, cuyo paradero es desconocido. Y miren esta historia. En Estados Unidos, un sordo interpuso una demanda en contra de una página pornográfica porque esta no subtitulaba los videos. El demandante, identificado como Yaroslav Suris, sostiene que las personas como él, con problemas de audición, no pueden comprender la parte de conversación de los videos del portal Pornhub y asegura que se perdió en algunos de los diálogos de estos clips. Por esta razón organizó una denuncia colectiva y basó sus argumentos en que la ausencia de subtítulos va en contra de la Ley Federal sobre Personas con Discapacidad, promulgada en Estados Unidos en 1990. En la demanda, Suris incluyó algunos de los títulos de los videos que supuestamente vio y que le resultaron confusos. Dijo que se planteó suscribirse a la versión de pago de la web, pero consideró que no valía la pena si este sitio no cuenta con subtítulos en sus contenidos para personas con problemas de audición. La demanda exige que la web incluya subtítulos en sus videos y que apueste por ser un portal inclusivo y hasta solicitó una indemnización. Expertos aseguraron que la demanda presentada difícilmente prosperará, ya que en junio de 2018 la compañía de contenido para adultos anunció una sección nueva dentro de su web con videos subtitulados, lo que estaría cumpliendo con la norma promulgada en 1990. Vamos a un corte de comerciales. Al volver hablaremos de los 11 soldados estadounidenses heridos en ataque de Irán la semana pasada. Ya regresamos. Continuamos con más noticias. Unidad nacional y firmeza frente a los enemigos de Irán. Ese fue el mensaje del ayatolá Ali Khamenei, expresó en su discurso, donde además hizo alusión al derribo del avión ucraniano el pasado 8 de enero. Su alocución es asumida como un reconocimiento indirecto al nivel de tensión que vive ese país. Las principales calles de Irán fueron la comprobación más contundente del apoyo nacional al discurso de Ali Khamenei, el ayatolá, la figura que representa el segundo título más alto dentro del clero chií en el país persa. Se necesitaron en total 8 años y una crisis sin precedentes en esa nación para que su líder supremo liderara el sermón de la gran oración de los viernes en la mezquita Mosala en Teherán. Estos payasos americanos que con mentiras y maldad absoluta dicen que respaldan al pueblo iraní, deberían ver realmente quiénes son los iraníes. Y es que ese fue el tono usado por el ayatolá. Su mensaje se centró en reposar la responsabilidad de la crisis que atraviesa Oriente Medio en Washington y en varias potencias del mundo. Vía Twitter, el presidente de la Unión Americana respondió a la forma como el ayatolá arremetió en su contra. Le pide que en lugar de criticarle, debería cuidar sus palabras y revisar su economía.
Estados Unidos quiere lograr sus objetivos maliciosos en Irak al provocar conflictos y guerras internas, lo que conducirá a la división de Irak y eliminará a las fuerzas que creen y están trabajando por la lucha nacional. Como amarga tragedia calificó el derribo del avión civil ucraniano, pero no habló de la responsabilidad estatal por el misil iraní que generó el accidente. Están aquellos que con la guía de canales de televisión de Estados Unidos y estaciones de radio británicas tomaron este incidente y lo vistieron de manera que eclipsara lo que sucedió el día de Dios, después del martirio de nuestros grandes comandantes. A quien se refiere Jamenei es al líder de las fuerzas Quds, el general Qasem Soleimani, muerto 5 días antes en un ataque estadounidense en Irak. A varios kilómetros de distancia, Rusia, que se había mantenido al margen de las tensiones, respaldó a Teherán. Hay información que los iraníes esperaban otro ataque de Estados Unidos, aunque no sabían de qué forma sería. Había al menos 6 cazas F-35 estadounidenses en el aire del área fronteriza iraní. Esta debe verificarse, pero me gustaría subrayar el nerviosismo que acompaña siempre tales situaciones. Pero la comunidad internacional y en especial las naciones agraviadas con el accidente demandan acciones y el compromiso iraní. El sermón del ayatolá Jamenei, la firmeza y unidad que pide a sus ciudadanos, para analistas y expertos, es un reflejo de cómo las élites político-religiosas en el país persa reconocen y tratan de manejar el complejo momento interno y diplomático que afronta Irán. El Comando Central de Estados Unidos confirmó que al menos 11 soldados de su país habrían resultado heridos en el ataque iraní contra una base militar de Irak la semana pasada, aunque el ejército y el presidente Donald Trump habían asegurado previamente la inexistencia de víctimas o de personas lesionadas. Días después del incidente, el portavoz de la Marina asegura que los efectivos afectados fueron tratados por conmoción cerebral en Alemania y en Kuwait. Justo cuando se registró el ataque, la mayoría de los 1.500 soldados estadounidenses en esa base habían logrado resguardarse en búnkers por advertencia de sus superiores. El primer ministro canadiense Justin Trudeau exigió a Irán indemnizar a las familias de las víctimas del vuelo derribado y que las cajas negras sean enviadas a Francia. El primer ministro canadiense Justin Trudeau hizo un llamado a Teherán el viernes para que envíe a Francia las cajas negras del avión comercial ucraniano derribado por las fuerzas militares iraníes el 8 de enero. Irán no tiene el nivel de experiencia técnica y principalmente el equipo necesario para poder analizar esas cajas negras dañadas rápidamente. Hay solo unos pocos lugares en el mundo que pueden, como Francia, que tiene uno de los laboratorios que pueden hacerlo. Existe un comienzo de consenso de que los franceses se han ofrecido a hacerlo, que ese sería el lugar correcto para enviar esas cajas negras, para obtener información adecuada de ellas de manera rápida. Y eso es a lo que estamos alentando, a que las autoridades iraníes acepten. Trudeau también ofreció ayuda de fondos internos para las familias de los canadienses fallecidos en la tragedia y añadió que espera que el gobierno iraní ofrezca una compensación completa. Como primer paso, el gobierno otorgará a las familias de las víctimas que son ciudadanos canadienses o residentes permanentes $25,000 por víctima para ayudar con sus necesidades inmediatas, tales como arreglos funerarios y viajes. Esta es una situación única y sin precedentes debido a las sanciones internacionales impuestas a Irán y las dificultades que eso impone a estas familias. Horas antes, la Cancillería ucraniana declaró que Irán estaba dispuesto a transferir las cajas negras del Boeing de Ukraine International Airlines y que accedería a ellas in situ en conjunto con investigadores canadienses. A pesar de los complejos asuntos que el presidente de Ucrania atiende por cuenta del juicio político de Donald Trump y por el derribo de uno de sus aviones en Teherán, su imparcialidad no se empaña y acaba de darle una segunda oportunidad a su primer ministro, que había renunciado por criticarle en una reunión.
He decidido darle a usted y a su gobierno una segunda oportunidad. Ucrania actualmente no solo resuelve dificultades diplomáticas e internacionales, en su interior también hay complejas dinámicas a resolver. La segunda oportunidad a la que hace referencia su presidente Volodymyr Zelensky es a su primer ministro, Oleksiy Goncharuk, que vía Facebook había renunciado a su cargo. Para disipar cualquier duda sobre nuestro respeto y confianza hacia el presidente, he escrito una carta de dimisión y la he transmitido. La razón, la filtración de un audio con declaraciones en las que el funcionario aparentemente criticaba a Zelensky. Las grabaciones serían de una reunión informal celebrada entre ministros y funcionarios del Banco Central el pasado 16 de diciembre. Allí habrían discutido cómo ilustrar decisiones económicas a Zelensky, que antes de su actual cargo era un reconocido cómico en el país. Según la información, Goncharuk habría sugerido que las explicaciones fueran simples porque Zelensky tendría una comprensión realmente primitiva de la economía. Goncharuk justificó su dimisión porque, según él, las declaraciones difundidas crean la idea falsa de que él y su equipo no respetan al presidente. Zelensky rechazó la dimisión luego de examinarla. El todavía primer ministro Goncharuk tiene 35 años de edad y es uno de los jefes de gobierno más jóvenes del mundo y es parte de los nuevos rostros del poder en Ucrania, donde también figura Zelensky, que prometió tumbar y derrotar a las élites tradicionales consideradas como corruptas en ese país. La totalidad de Hezbollah, incluido su brazo político, es considerada en adelante por el Reino Unido como una agrupación terrorista y por ende sobre sus miembros, incluso en territorio inglés, pesarán sanciones económicas. La siguiente entrada ha sido añadida a la lista consolidada y ahora es sujeto de un congelamiento de activos con efectos desde el jueves 16 de enero del 2020. Hezbollah, Grupo 13804. Con esta notificación, el Departamento del Tesoro del Reino Unido declara la totalidad de Hezbollah como una organización terrorista dentro de su lista de organizaciones sancionadas económicamente por ejercer actividades criminales. Hezbollah se estableció desde 1982 por la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo armado. Corresponde al Eje de la Resistencia, alianza regional dirigida por Teherán, y es artífice de un sinnúmero de actos de violencia regionalmente. La decisión del Reino Unido a través de su cartera económica hace que toda la organización sea considerada como actor terrorista. Faltaba el brazo político sancionado ahora. En 2001 y 2008 respectivamente fue proscrita su unidad de seguridad externa y su ala militar. Hezbollah continúa con sus intentos de desestabilizar la frágil situación en Oriente Medio. Y ya no somos capaces de distinguir entre su prohibida ala militar y el partido político. La medida no solo afecta a los militantes y miembros activos de esa organización en Líbano, por ejemplo. También permite en adelante que las autoridades británicas puedan detener y judicializar a cualquier persona en su territorio que exprese su simpatía con Hezbollah, ya que lo asumirán como rasgo de adhesión a un grupo considerado en su totalidad como terrorista. En aprietos está la conductora estadounidense Wendy Williams por cuenta de los comentarios que realizó en su programa sobre el actor Joaquin Phoenix. La comunidad de personas con paladar hendido se mostró bastante molesta por los gestos que la periodista realizó al aire. And he knows how to transform, like when he shaves that off, but the way he looks at you. Yes, those piercing eyes. Right. Those crazy piercing eyes. And he's got that good nose. It dips way down. Like he's happy with it. So am I. And when he shaves off his mustache, he's got a hairline fracture. He's got one of those, what do you call it? Cleft lip. Yep. Cleft palate. Yep. He's got this. Yep. He's got this. No, I find it to be very attractive. El que parecía uno de los rutinarios comentarios de la conductora estadounidense Wendy Williams resultó una ofensa que se suma a sus varias salidas en falso, en vivo y en directo. The Wendy Williams Show, que se transmite por cadenas locales de CW y Fox, el pasado 7 de enero tenía como tema del día la gala de los Golden Globes. El tono al momento con el que la conductora del talk show se refirió a la cicatriz del actor Joaquin Phoenix desató una polémica que tocó las fibras de instituciones y celebridades que apoyan a las personas con paladar hendido y labio leporino de los Estados Unidos. Adam Bighill, jugador de fútbol canadiense, fue uno de los que resintió más a la burla de Williams por la condición de su hijo. Hoy es el gran día de Bo, el fantástico Dr. Ross,
le reparará el labio hoy en Winnipeg. Gracias a todos los que se han acercado y de antemano, gracias por todos sus buenos deseos para Bo. Es tan querido. Williams no tardó en responder al tuit del canadiense e intenta mostrar que aprendió la lección por lo desobligantes que resultan a veces sus comentarios al aire. Quiero disculparme con la comunidad hendida y en honor de Bo, nuestro programa donará a Operación Sonrisa y a Amer Clay-Palev y alentará a nuestros Wendy Watchers a aprender más y ayudar a apoyar a la comunidad hendida. La conductora es famosa no solo por lo incisiva que puede ser en los programas que participa, sino también porque en su show matinal se ha desmayado en más de una oportunidad. Una árbitro de ajedrez iraní acusada de violar el código de vestimenta islámica de su país asegura que no quiere regresar desde Rusia por temor a su seguridad, debido a las represalias que puedan ejercer en su contra por el video que circuló en redes. Fue muy difícil para mí porque fue algo inesperado. Tenía mi hijab, pero el ángulo de la cámara no dejaba ver claramente que sí lo tenía en diferentes fotos. Y si tomas los videos verás que tenía mi hijab en la segunda ronda y también tuve la bufanda en la tercera ronda, pero aparentemente no fue suficiente para los iraníes. Shore Bayat, de 32 años, es honesta al decir que no viajaría de regreso a su tierra natal a menos que la Federación de Ajedrez de Irán le otorgue garantías de seguridad por escrito. Es lo más destacado de mi carrera. Este es el torneo más importante en el que he trabajado y solo quiero hacer lo mejor para el éxito del mismo. Creo que este es el nivel más alto en el que un árbitro iraní femenino ha trabajado e incluso en cualquier otro deporte. Por eso quiero ser una buena embajadora para la gente de mi país. Bayat se encuentra en la ciudad de Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, como árbitro principal en el Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez, pero teme lo que pueda pasarle porque le informaron que contravino el código de vestimenta iraní. Lo que tiene en problemas a Bayat fue la primera etapa del campeonato en Shanghái la semana pasada, cuando medios estatales iraníes la criticaron por fotografías en las que parecía no llevar su cabellera cubierta. Desde la Revolución Islámica de Irán, todas las mujeres deben usar la hijab en la cabeza en público y las deportistas también deben usarlo en el extranjero. Las mujeres que violan ese código pueden ser públicamente reprendidas, multadas o arrestadas. Fue detectado en Tailandia el segundo caso del virus surgido en China y que ya cobró su segunda víctima mortal. En Wuhan, la región central de China, ya hay 41 infectados con esta neumonía asociada a un nuevo tipo de coronavirus. La alerta se mantiene en los centros de salud por una eventual propagación de esta enfermedad que ya registró su segundo infectado en Tailandia. Sus condiciones han mejorado significativamente. En realidad, ahora están a salvo. Estamos siguiendo las reglas y regulaciones de la Organización Mundial de Salud y nuestras propias regulaciones también. Hasta ahora los casos registrados solo han involucrado a personas que hayan pasado por Wuhan, por lo que la Organización Mundial de Salud está en alerta ante la posible propagación del brote. Estamos totalmente alertas, pero no podemos prohibir que las personas viajen. Entonces, lo que podemos hacer es detectar y llevar a cualquier sospechoso de recibir tratamiento a nuestras instalaciones de servicio. Hacen un llamado a las personas para evitar la propagación. Hemos hecho lo mejor que hemos podido. Hemos alertado a las personas para que tomen precauciones cuando viajan desde o hacia China, o incluso cuando llegan a Tailandia. Por lo tanto, les hemos dado una serie de precauciones para que se cuiden, y al Ministerio de Salud Pública de China. Tailandia sigue confiando en que podemos controlar la propagación de este tipo de enfermedades de la manera adecuada. Tailandia no es el único país de la región a donde se ha propagado este virus. En Japón también se confirmó el primer caso. Este coronavirus sigue siendo todo un misterio. Se sabe que puede ser transmitido a través del contacto con animales, pero se desconoce la ruta, además del periodo de incubación. En Wuhan hay 163 personas que permanecen monitoreadas por haber estado en contacto con personas con el virus. China registra la tasa de natalidad más baja desde 1949. Para evitar una crisis demográfica, el gobierno ya había flexibilizado la política del hijo único.
China registró en 2019 la tasa de natalidad más baja desde que se fundó el Partido Comunista Gobernante en 1949. Se trata del tercer año consecutivo con un descenso del número de nacimientos. En 2019 llegaron al mundo 14,65 millones de bebés, más de medio millón menos que en 2018. El dato suma una presión más a la ralentización de la economía que ya sufre del envejecimiento de la sociedad. Además, hubo un declive de la fuerza laboral por octavo año consecutivo y para 2050 se prevé que disminuya un 23%. Para evitar una crisis demográfica, el gobierno flexibilizó la política del hijo único en 2016 para permitir a la gente tener 2 hijos, pero el cambio no se ha traducido en más nacimientos. Aunque el límite de número de hijos podría ser eliminado en el gigante asiático, el aumento del costo de vida hace que la gente se resista a agrandar su familia. La economía china creció el año pasado un 6,1%, el peor resultado desde 1990, lastrado por la guerra comercial con Estados Unidos y la caída de la demanda interna. Se cayó en el Parlamento alemán la propuesta para que todo ciudadano de ese país se convirtiera en potencial donante de órganos automáticamente. El proyecto de ley estaba respaldado por el ministro de Salud de Angela Merkel y solo consiguió 292 votos a favor. Alemania es uno de los países europeos con menores tasas de donaciones y muchos pacientes. En una lista que asciende a los 9.400 mueren a la espera de un trasplante. La legislación quedó igual, habilitando la donación solo cuando en vida una persona hubiese expresado su voluntad de hacerlo. Momento de conocer otros hechos que son noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. El secretario de Cultura del gobierno de Jair Bolsonaro renunció a su cargo tras la repercusión negativa de un discurso en el que pronunció una frase inspirada en declaraciones del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. El exministro de gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, fue enviado al penal de San Pedro en Bolivia, en donde cumplirá una pena de 6 meses de prisión preventiva. Romero estaría involucrado en hechos de corrupción en la Unidad Estratégica de Lucha Integral contra el Narcotráfico. El presidente de China, Xi Jinping, llegó a Naypyidaw en visita de Estado a Myanmar. Es la primera vez que un mandatario chino va a ese país en 19 años. El encuentro coincide con la conmemoración del aniversario número 70 de relaciones diplomáticas entre ambos países. En esta gira, el presidente Xi firmará documentos de cooperación bilateral. The Globe and Mail, uno de los periódicos más influyentes en Canadá, dedicó una de sus editoriales a rechazar la llegada de los duques de Sussex a su país. En el escrito manifiestan que quieren que Harry y su esposa Meghan entiendan que Canadá no es un hogar intermedio y les dicen que no son bienvenidos en este país. Policía antidisturbios de Israel logró dispersar a cientos de manifestantes palestinos en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén. Facciones de Hamas y Fatah habían programado las manifestaciones masivas en el sitio de oración este viernes. La oportuna respuesta policial evitó el desencadenamiento de hechos violentos, pues el área es uno de los sitios más sensibles en el conflicto entre Israel y Palestina. Los caballos de la policía de Sevilla recibieron la bendición de San Antón en la Plaza España. Se trata de la festividad del patrón de los animales. Locales y turistas disfrutaron el desfile, que resulta muy atractivo, muchos de ellos acompañados por sus mascotas. A 10 días de la entrega número 62 de los premios Grammy, su directora Deborah Dugan fue despedida tras ser acusada de mala conducta. La CEO deberá abandonar su cargo de manera inmediata después de que la Junta Directiva de la Academia de la Grabación de los Estados Unidos manifestara su preocupación por las investigaciones en su contra. Y hablando de los Grammy, la cantante Ariana Grande, nominada en 2 categorías, fue demandada por plagio por la canción Seven Rings, nominada a Grabación del Año en estos premios. Tendría estrofas y ritmos copiados de una canción de rap de 2017.